Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que nos conmueven, nos inspiran y a veces, nos rompen un poquito el corazón. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, y que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente, el difícil camino para volver a confiar, especialmente cuando se trata de la vida amorosa de una figura tan querida como Kerem Bürsin, y en el contexto de su reciente ruptura con Hande Erçel. Sé que para muchos la relación de Kerem y Hande era un cuento de hadas moderno, y ver el desenlace de historias así siempre nos deja pensando, ¿verdad? Así que acompáñenme en este viaje mientras exploramos no solo los aspectos públicos de esta situación, sino también las emociones universales que todos enfrentamos cuando la confianza se ve dañada. Y antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y únanse a esta comunidad que tanto queremos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título que nos trae hoy aquí, Kerem Bürsin, el difícil camino para volver a confiar tras ruptura con Hande, nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo reconstruimos nuestra capacidad de confiar después de que esa confianza ha sido quebrada? Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, hablamos de un actor carismático, admirado por millones, cuya vida personal, al igual que la de muchas celebridades, a menudo se convierte en tema de conversación pública. La ruptura con Hande Erçel, su coprotagonista y pareja durante un tiempo significativo, no fue una excepción. Las redes sociales explotaron con especulaciones, teorías y, por supuesto, muchas opiniones. Pero más allá del chisme y la curiosidad, hay una realidad humana subyacente: el dolor de una ruptura y el desafío monumental de volver a abrir el corazón y la mente a la posibilidad de una nueva confianza. Piensen en ello. Cuando estamos en una relación, depositamos una parte de nosotros mismos en esa otra persona. Compartimos sueños, vulnerabilidades, miedos. Construimos un espacio íntimo donde la confianza es la piedra angular. Es lo que nos permite sentirnos seguros, apoyados y amados. Y cuando esa confianza se rompe, ya sea por una infidelidad, por una traición de otro tipo, o simplemente por la dolorosa constatación de que las cosas ya no funcionan, el impacto puede ser devastador. Es como si el suelo bajo nuestros pies se tambaleara, dejándonos a la deriva, sintiéndonos expuestos y desprotegidos. Las promesas se disuelven en el aire, los planes compartidos se desmoronan, y la certeza que habíamos construido se convierte en un recuerdo borroso. Para Kerem, como para cualquier persona que atraviesa una ruptura, la situación se amplifica por la mirada constante del público. Cada foto, cada comentario, cada ausencia, se analiza con lupa. ¿Está sufriendo? ¿Está rehaciendo su vida? ¿Está listo para amar de nuevo? Y mientras nosotros, desde fuera, debatimos y teorizamos, él, en la intimidad de su vida, está lidiando con emociones muy reales y muy humanas. La ruptura con Hande, que muchos veían como una de las parejas más sólidas del espectáculo turco, fue un golpe no solo para ellos, sino también para muchos de sus seguidores que se habían encariñado con su historia, que habían invertido emocionalmente en ver florecer su amor, y cuya decepción se suma a la tristeza de la separación misma. La idealización de las parejas de celebridades, aunque comprensible, a menudo eleva las expectativas a niveles insostenibles, y cuando la realidad golpea, el desencanto puede ser profundo para todos. ¿Y qué significa exactamente volver a confiar? No es simplemente olvidar el pasado o pretender que nada sucedió. Es un proceso activo, a menudo largo y lleno de altibajos. Implica primero, y quizás lo más importante, volver a confiar en uno mismo. Cuando nuestra confianza es traicionada, a menudo nos culpamos. Nos preguntamos dónde nos equivocamos, qué hicimos mal para merecerlo. Este autoanálisis es necesario hasta cierto punto, para comprender qué aspectos de la dinámica de la relación pudieron haber contribuido al desenlace. Sin embargo, si se vuelve destructivo, nos paraliza. Reconstruir la confianza en uno mismo significa reconocer que, independientemente de lo que haya sucedido, uno sigue siendo digno de amor y respeto, y que uno tiene la capacidad de tomar buenas decisiones y de discernir quiénes merecen nuestra confianza. Es un recordatorio de nuestra propia fortaleza interna, de nuestra capacidad para sanar y para aprender de las experiencias pasadas, fortalecidos en lugar de debilitados. Luego viene la tarea aún más delicada de volver a confiar en los demás. Después de una experiencia dolorosa, es natural que se levanten muros. El miedo a ser herido de nuevo se convierte en un guardaespaldas implacable, que nos mantiene alejados del peligro, pero también de la posibilidad de conexión y felicidad.
Para Kerem y para cualquiera en su situación, dar ese primer paso para abrirse a alguien nuevo, para creer en las intenciones de otra persona, requiere una valentía enorme. Requiere, en primer lugar, que la otra persona demuestre ser digna de esa confianza. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Se construye con acciones consistentes, con honestidad, con respeto y con una empatía genuina. Es un proceso de construcción mutua, donde la reciprocidad y la transparencia son los cimientos sobre los cuales se edifica una nueva conexión. Pensemos en las lecciones que una experiencia así puede dejar. Quizás Kerem o cualquier persona que haya vivido algo similar, ha aprendido a ser más observador, a prestar más atención a las señales, a no idealizar a las personas, sino a verlas tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Quizás ha aprendido a establecer límites más claros desde el principio, a comunicar sus necesidades de manera más efectiva, a no dejarse llevar por la pasión del momento sin antes haber construido una base sólida de entendimiento mutuo. Estas lecciones, aunque dolorosas en su adquisición, son invaluables para el futuro. Nos equipan con una mayor sabiduría para navegar las complejidades de las relaciones humanas, permitiéndonos formar vínculos más auténticos y duraderos. La vida de un actor público como Kerem Bürsin es, en muchos aspectos, una vida pública. Sus relaciones, sus éxitos, sus fracasos, son escrutinados por millones. Esto añade una capa de presión que la mayoría de nosotros no experimentamos. Imaginen tener que lidiar con el duelo y el proceso de reconstrucción de la confianza mientras cada uno de sus movimientos es comentado y juzgado por el mundo entero. Es un desafío monumental, y la forma en que maneja esta situación, con la discreción que ha mostrado hasta ahora, habla mucho de su carácter. Su capacidad para mantener su vida privada lo más privada posible, mientras sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales y manteniendo una actitud profesional, es un testimonio de su madurez y fortaleza. No se trata solo de encontrar una nueva pareja. Se trata de recuperarse a nivel personal. Se trata de sanar las heridas emocionales, de reflexionar sobre lo aprendido y de crecer a partir de la experiencia. Y en este camino el apoyo de amigos cercanos, familiares y por supuesto, de sus propios seguidores que le envían mensajes de aliento, puede ser invaluable. Aunque no lo veamos directamente, sabemos que las palabras de afecto y comprensión pueden ser un bálsamo para el alma. La energía positiva que se proyecta hacia una persona en momentos difíciles puede marcar una gran diferencia, fortaleciendo su espíritu y recordándole que no está solo. La idea de difícil camino en el título no es casual. No hay atajos para la sanación emocional y la reconstrucción de la confianza. Requiere paciencia, autocompasión y la voluntad de enfrentar el miedo. A veces significa dar un paso atrás, tomarse un tiempo para uno mismo, para reencontrarse y fortalecerse antes de poder pensar en compartir la vida con alguien más. Y eso está perfectamente bien. No hay un cronograma para el duelo ni para la reconstrucción de la confianza. Cada persona tiene su propio ritmo. Forzar el proceso solo puede llevar a una curación superficial o a la repetición de patrones dañinos. La clave es honrar nuestras propias necesidades y permitirnos sanar a nuestro propio paso. Para Kerem y para muchos de nosotros, la clave para avanzar reside en la resiliencia. En la capacidad de levantarse después de caer, de aprender de los errores y de seguir adelante con una mayor sabiduría. Y aunque la ruptura con Ande haya sido un capítulo doloroso en su vida, también puede ser el preludio de un capítulo nuevo y aún más enriquecedor. Quizás esta experiencia le permita construir relaciones futuras basadas en una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente busca en una pareja. Una comprensión que trasciende la idealización y abraza la autenticidad. Una relación donde la confianza se cultiva activamente basada en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la aceptación de las imperfecciones humanas. Es importante recordar que por mucho que nos interesen las vidas de las celebridades, son seres humanos con sentimientos reales. La empatía es una herramienta poderosa. En lugar de juzgar o especular, podemos enviarles energía positiva y desearles lo mejor en su camino de sanación y reconstrucción. La valentía de Kerem al enfrentar esta etapa, y la forma en que se mantiene profesional y hasta donde podemos ver con una actitud positiva, es algo digno de admiración. Su ejemplo nos muestra que incluso en medio de la adversidad, es posible mantener la dignidad, la fortaleza y la esperanza. Este proceso de volver a confiar no es solo para quienes han sufrido rupturas amorosas. Todos en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones en las que la confianza se ve comprometida. Ya sea en el ámbito
profesional, en las amistades o incluso en la relación con nosotros mismos, aprender a reconstruir esa confianza es una habilidad vital. Y observar cómo figuras públicas como Kerem Bürsin navegan por estas aguas, nos puede ofrecer lecciones valiosas sobre fortaleza, resiliencia y el intrincado, pero necesario, viaje de volver a confiar. Nos recuerda que el fracaso no es el final, sino a menudo una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, el camino de Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel, como el de cualquier persona que ha experimentado una herida en su confianza, es un camino que requiere tiempo, introspección y mucha valentía. Hemos explorado cómo la confianza es fundamental en las relaciones, cómo su quiebre puede generar un impacto profundo, y cómo el proceso de reconstruirla implica primero confiar en uno mismo y luego, gradualmente, abrirse a los demás. Hemos reflexionado sobre la presión adicional que enfrentan las figuras públicas y la importancia de la empatía y la resiliencia en este viaje. Hemos visto cómo la idealización puede ser un obstáculo para una comprensión realista de las relaciones, y cómo el aprendizaje de las experiencias pasadas, por dolorosas que sean, nos equipa con la sabiduría necesaria para construir un futuro más sólido. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta conversación haya sido tan interesante e inspiradora para ustedes como lo fue para mí mientras la preparaba. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este tiempo conmigo. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema. ¿Han pasado por experiencias similares? ¿Qué estrategias les han ayudado a reconstruir su confianza? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Sus experiencias son tan valiosas como cualquier análisis, y juntos podemos crear un espacio de apoyo y entendimiento. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que creen que también podrían interesarse, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Unirse a esta comunidad significa mucho para nosotros y nos permite seguir creando el contenido que ustedes aman. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.